Las guerras y las pugnas ahora también se libran a través de la red. En las últimas semanas, distintos países europeos y Estados Unidos han sufrido ciberataques. El ojo está puesto en Rusia como autora. Las autoridades holandesas y británicas lograron impedir esta semana pasada una operación contra la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas con sede en La Haya. Bueno, para hablar de todo esto, hoy nos acompañan en nuestra mesa de análisis Maricruz Arcos. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es directora del Centro de Documentación Europea de la Universidad de Sevilla. Y también está con nosotros Lucía Millán Moro, que hoy se estrena aquí en esta mesa, catedrática de Derecho Internacional Público de la Pablo de Olavide. Bienvenidas a las dos aquí a esta mesa. Muchas gracias. Bueno, podemos decir que esto es una nueva forma de terrorismo, el terrorismo online, ¿no? Sí, efectivamente. Ahora el problema que nos encontramos es que hace unos años pensábamos en seguridad y pensábamos que la seguridad estaba en las calles. Si había policía en las calles, pues no tendríamos problemas de seguridad, o teniendo un ejército potente no tendríamos problemas de seguridad. Poco a poco nos vamos encontrando que la seguridad también tiene que estar en los alimentos, y es una de las cuestiones que más preocupaba a la Unión Europea, la cuestión de la seguridad alimentaria. Pero es que ahora vemos cómo con el desarrollo de las nuevas tecnologías, que ya no podemos decir que son nuevas, ya con el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, es muy fácil entrar en las tripas de los estados, de las empresas, de los servicios de inteligencia y hasta de nuestras propias vidas, ¿no? Lucía. Y controlar esto es más complicado. Es difícil, es un problema que además no tiene, digamos, una solución a nivel ni nacional ni internacional, porque los ciberataques plantean muchos problemas. Primero, determinar el autor. Es muy difícil determinar quién es el autor. Y depende de quién sea el autor. Si es un autor privado, están los piratas hackers que cobran. Una vez que han entrado y te han invalidado todo tu ordenador, te cobran por pedirte la clave o la contraseña para restablecerlo. Eso sería piratería, digamos, tradicional, pero detrás de los ciberataques puede que esté un Estado. Entonces, si es un Estado que se dirige a las infraestructuras de otro Estado, ¿se puede eso considerar, entre comillas, guerra cibernética? Porque el derecho internacional actual prohíbe la guerra, pero claro, prohíbe la guerra tradicional. Pero si un Estado... Habría que legislar entonces sobre esto, ¿no? Falta normativa internacional, falta normativa internacional. Es muy difícil localizar el rastro de los autores. Es que, como tú decías precisamente sobre eso, Lucía, la efectividad de este tipo de acciones es que reside en gran medida precisamente que es muy difícil poder demostrar la autoría y la mayoría de ellos queda impune. Porque puede ser el Estado directamente. Hay estados, entre comillas, muy sospechosos. Algunos de los... Yo voy a seguir la técnica del alto mando de la Guardia Civil, que no dije cuál era el Estado, pero uno de los que se sientan con derecho de veto en el Consejo de Seguridad, que son 5, los 5 sí. Francia, el Reino Unido, los Estados Unidos, China y Rusia. Bueno, pues de esos 5, alguno se sospecha que puede estar detrás de algunos de estos ataques. Bueno, Rusia ha sido el candidato número 1. Eso lo dicen, pero también lo dicen de Estados Unidos y de China. Es decir, digamos que Francia y el Reino Unido son los únicos menos sospechosos en este tema. Entonces, si el ataque es por parte del Estado, lo puede realizar directamente o lo puede realizar a través de un particular que actúe por cuenta del Estado. Entonces, eso sí que es mucho más difícil demostrar. Y atacan distintas cosas. Por ejemplo, la Comisión Europea acaba de sacar una comunicación en septiembre, el 19 y 20 de septiembre de este año, vamos, no hace ni un mes, sobre garantizar unas elecciones europeas libres y justas. Una de las garantías que plantea es que no haya ciberataques falseando el resultado y la información de las elecciones europeas, que van a ser, Dios mediante, el 26 de mayo del año que viene. Teniendo en cuenta además la importancia de estas elecciones europeas, por lo que hemos hablado también en esta mesa de análisis, lo hacíamos ayer con ese avance de la ultraderecha en Europa y prácticamente en buena parte del mundo, como ha ocurrido en Brasil, también ayer lo hablábamos. Y la experiencia bien reciente en algunas elecciones, pues desde el referéndum del Brexit, hasta las propias elecciones en los Estados Unidos, que incluso lo que nos tenemos que plantear ya no es solamente si lo hace el Estado, sino que cada Estado es capaz de controlar a cualquier hacker que trabaje desde una IP en su territorio.
tremendamente complejo. Hay una cosa que está totalmente clara y es que el manejo de la información es poder. Y hoy toda esa información está a través de la red. Hay que tener en cuenta que las grandes empresas, más que los estados, son las que manejan información clave. Sí. Los gobiernos están expuestos a todo esto, ¿no? Sí, efectivamente. De hecho, bueno, pues en el informe que el Instituto Elcano publica hoy y también en la nota de prensa de ayer de la Comisión Europea, insiste en estas cuestiones, ¿no? Que la exposición de los gobiernos, y que no son solamente los gobiernos, sino que las empresas también tienen una dimensión de controlar su propia información que va más allá del sistema. Ahora, desde luego, controlándolos juntos, yo siempre apostando por más Europa, controlándolos juntos vamos a ser más fácil, vamos a tener más posibilidades de... La cooperación suele ser siempre positiva, pero la Comisión Europea, digamos, contemplaba áreas de posibles incidentes, emergencias le llaman, emergencias de ciberataques, por ejemplo, no solo en política electoral, sino sanidad. En el Reino Unido tuvieron un ataque en sanidad que bloqueó todos los hospitales, o casi todos, de una gran área. Energía, comunicaciones, es que son muchas áreas vulnerables. Parar. Es verdad que un ciberataque, ya hay cada vez más hackers, personas que se han hecho de oro precisamente porque son genios en esto de entrar en cualquier sistema. Se pueden cargar los sistemas de seguridad de empresas nucleares, de empresas sanitarias, hospitales, pueden paralizar un país. Gasolineras eléctricas, pueden... compañías de telecomunicaciones, quiero decir, las grandes compañías de teléfono, se puede quedar el país incomunicado entre sí, es decir, y no poder comunicar una emergencia. Y casi sin medios, ¿no? Porque hace unos años, pues para hacer la guerra te hacía falta tener un tanque o tener por lo menos una escopeta, y eso valía dinero. Pero ahora, ¿cuánto vale hacer un ciberataque y qué consecuencias puede tener? Yo recuerdo un libro que se llamaba Las guerras del futuro, de los años 80, tú también lo recordarás, don Juan Antonio Carrillo nos lo traía, y nos parecía ciencia ficción. En los años 80, cuando escuchábamos hablar de esto, y vemos que es que se está haciendo cada vez más real, ¿no? ¿No? Y lo más peligroso casi no es otro Estado, es que los grupos terroristas, Daesh y Al-Qaeda, por el interés que han tenido en los últimos años, han sido en fichar, digamos, buenos piratas hackers, para ellos a su vez lo que han hecho en la Alhambra, hackear. Sí, precisamente es una noticia que hemos dado en el día de hoy, se ha conocido en esta jornada, que los yihadistas que atentaron en agosto del año pasado en Barcelona y en Cambril habían consultado poco antes de estos ataques hasta 100 veces páginas de la Alhambra a través de Internet, algo preocupante, ¿no? También lo habían hecho páginas de la Audiencia Nacional, de la fiesta de la Tomatina en Buñol, en fin, estamos expuestos. Sin duda los terroristas lo que tienen como objetivo es crear terror. ¿Y dónde van a crear terror? Donde esté la gente más desprevenida, más a gusto, y, sin preocupaciones, y donde sea más fácil además acceder a esas cuestiones, ¿no? Entonces, claro, la repercusión que hubiera tenido un golpe en la Alhambra o, no sé, o en la hubiera feria sido de Sevilla, espectacular. Y la normativa que hay, la Unión Europea de 2016 ahora, bueno, tiene una directiva que en España la acabamos de aplicar por un Real Decreto de septiembre de este año. Tiene reglamentos, tiene acuerdos entre todas las instituciones, tiene recomendaciones, tiene una comunicación, la de las elecciones europeas. Pero lo que yo aprecio, digamos, en toda esa normativa es que es una normativa de protección. Pero tendría que haber prevención y tendría que haber sanción. En ese sentido, es cierto que la Comisión Europea ha emitido un informe, un anuncio, una advertencia o en fin, una alerta, en este caso lo hacía esta semana, urgiendo a todos los países miembros de la Unión a que tomaran medidas para protegerse. Es decir, que habla de la protección, pero no de normatizar o hacer una legislación en torno a este tipo de ataques que se están haciendo constantes, sobre todo por lo que hablábamos antes, por esa efectividad que tienen, ¿no? Y sería necesario además plantear la regulación a nivel internacional, normas internacionales que definieran los ciberataques, definieran los autores de los ataques y establecieran sanciones y consecuencias de un comportamiento y definieran el ilícito internacional de realizar uno de estos
tipos de ciberataques y las consecuencias de haber cometido un ilícito internacional. Es que eso es muy necesario. Y eso falta ahora mismo en la sociedad internacional. Y además es decir, identificar y poder el identificar autor y el responsable, claro, porque en la sociedad internacional, para buscar la responsabilidad de un individuo, no la buscamos y no la deseamos, ¿no? Sí, si un ciberataque puede ser considerado un arma de agresión no tradicional. Las armas tradicionales las conocemos. Sí. Después surgieron posteriormente las armas químicas. Pues ahora salen las armas cibernéticas o informáticas. Sí, yo creo que hay que ir poniéndose al día, podríamos decir, ¿no? Sí. Bueno, y pensar ya incluso en no solamente defensivo, no solamente protección, sino tener un paso adelante, ¿no? El informe este que yo citaba del Cano habla de acciones ofensivas, también han llegado al ámbito empresarial. Con lo cual hay que dar un paso adelante y estar más preparado para esos posibles ataques. Porque evidentemente esa intromisión en los sistemas también se produce a nivel ciudadano normal, a nivel cotidiano. Ha habido muchas denuncias que a través de los propios ordenadores de mesa se han podido conectar, por supuesto, gente muy especializada en este asunto, pero que puede acceder perfectamente a tus datos y no te das ni cuenta, incluso a tu vida, a través de la cámara que tiene los portátiles que nosotros abrimos tranquilamente en nuestra casa con nuestra privacidad, y esa privacidad se ve también invadida. Es como un ataque a más bajo nivel, pero no deja de ser ataque, ¿no? Aquí en nuestro país la Guardia Civil ha alertado, precisamente lo hacía antes de ayer en el Congreso, un alto mando del cuerpo de la Guardia Civil, del riesgo crítico, dice, de un ciberataque aquí en nuestro país, en España. ¿Qué tipo de acciones se podrían dar? Es que es muy difícil las preventivas, porque él debe tener más conocimiento, que no ha querido decir, lógicamente, para no desactivar las defensas, pero puede ser en relación con todos los procesos electorales que tiene previsto España. Ese podría ser uno de los objetivos, pienso. Sin duda, sí. Bueno, vamos a abordar ahora otro tema, porque también nos resulta interesante y se nos va pasando el tiempo. Los ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea han pactado que la reducción de las emisiones contaminantes de CO2 para los vehículos sea del 35% en 2030. ¿Qué os parece? Está a caballo entre el 30% de reducción que propone la Comisión Europea, liderada por Alemania, y el 40% que había puesto como meta la Eurocámara. ¿Creéis que es un paso importante o que se ha quedado corto? Bueno, la verdad es que estas propuestas llevan tiempo. Quiero decir, ahora se han reactivado, pero esa propuesta de reducción lleva tiempo. Se ha conseguido reducir un 27%, me parece, en los 4 o 5 últimos años, la emisión de CO2, que es importante. Lo que pasa es que luego vemos que algunas empresas de algunos estados no han jugado limpio, digamos. Me estoy refiriendo a empresas automovilísticas que se ha descubierto que contaminaban más. La Comisión propuso y han sacado el Parlamento y el Consejo un reglamento este verano, en agosto, para controlar la homologación de los vehículos de motor, vamos, todos los coches, y eran marcas alemanas las que estaban en el disparadero. Parece que alguna francesa había también. Es decir, que contaminaban más. Ha sido un fraude. Un fraude escandaloso. Entonces, bueno, yo creo que la Comisión ahí... La reducción ahora mismo está en menos, ¿eh? Sí. Por eso digo, ha sido un 35 la propuesta. Ahora se abre otro periodo de negociación a 3 bandas, Consejo, Comisión y Parlamento Europeo, para decidir cuál será finalmente el máximo permitido de emisión de CO2 que se empezará a aplicar. Bueno, la normativa será a partir de 2019, pero esa prohibición exacta sería como meta a partir del 2030. Pero fijaros qué curioso, en 2009, cuando se escribe la Estrategia 2020, bueno, cuando se publica la Estrategia 2020, uno de los objetivos era, para 2020, reducir en un 20% las emisiones de CO2. Y decía, y la Unión Europea además con un alto compromiso medioambiental en comparación con sus otros colegas, ¿no? Con Estados Unidos sobre todo. Entonces nos encontramos que dice, sí, nosotros somos capaces de reducir hasta el 30%, en comparación con los niveles de 1990, que eran niveles muy altos de producción. Somos capaces de reducir hasta el 30%, pero solamente reduciremos
hasta el 30, si los demás también, porque si no, voy a encarecer los productos europeos por ser productos limpios y me la voy a jugar en el comercio mundial, con lo cual... yo el otro día me acordaba de esta historia de 2009 escuchando a Arias Cañete, cuando Arias Cañete, el comisario de Clima y Energía, español, pero a todos los efectos el comisario de Clima y Energía, sin nacionalidad, nos decía ante el 40% que propuso el Parlamento Europeo, el 40% está muy bien, pero que sepáis que más del 30% vale dinero. Sí. Bueno, la ministra española para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, considera que el acuerdo para reducir esas emisiones es una oportunidad para la industria del automovilismo, para la innovación. ¿Cómo lo veis vosotros? Bueno, ¿Creéis que se van a sumar al carro el sector del automóvil? Seguramente es innovación, pero es que la innovación cuesta mucho dinero también. Luego eso, la empresa lo tiene que sacar de alguna parte. Entonces, si el precio de los coches españoles sube mucho, se van a vender más los norteamericanos. Aquí los norteamericanos no se venden tanto, pero los japoneses sí. O los húngaros. O los húngaros. Y si no, que son europeos y circulan libremente en el mercado. Si ellos no tienen el mismo grado de compromiso, y lo malo que tiene el medio ambiente, además, bueno, lo malo y lo bueno. Es decir, lo malo y lo bueno es que Europa puede reducir mucho sus emisiones de CO2, pero no hay que engañarse, Europa es un continente muy pequeñito. Si todo alrededor, nadie reduce en la misma proporción, el éxito va a ser muy limitado, porque la contaminación sí que no conoce fronteras. Pero de alguna manera pienso que en la posición europea, aunque efectivamente tienes toda la razón, es muy poco porcentaje de la contaminación global, pero tiene un efecto, eso sí que tiene un efecto llamada. Si se detecta que los europeos somos capaces de producir, queríamos ser la economía basada en el conocimiento más competitiva del mundo. Esa es la innovación, ¿no? Que realmente seamos capaces de producir contaminando menos y no siendo más caros. Pues realmente eso llevará, sobre todo estoy pensando en países en vías de desarrollo, ¿no?, a desembocar en ese sistema de trabajo. ¿Vosotros creéis que los ciudadanos y los gobiernos, que al fin y al cabo son los que hacen las leyes, son conscientes del grave problema para el calentamiento global del planeta que supone esas emisiones de CO2? ¿Creéis que pues esperemos que sí, realmente? Y que también sean conscientes las empresas que hacen trampas con el control de las emisiones. Después nos encontramos con cuestiones que dicen, bueno, si somos capaces de producir contaminando menos, ¿por qué hay un mercado de emisiones? Es decir, si voy a producir menos CO2, puedo vender mi exceso de cuota para que otro estado que va a producir más lo compre y siga. Bueno, pues si somos capaces de producir menos, aquí hay que tener efectivamente una responsabilidad medioambiental, una responsabilidad transgeneracional, porque no estamos cuidando nuestro planeta, estamos cuidando el planeta de las generaciones venideras. Es el legado que vamos a dejar a nuestros hijos, evidentemente. Pero, desgraciadamente, y este es el caso concreto de Alemania, Alemania ahora mismo es muy respetuosa del medio ambiente, pero porque primero fue muy contaminadora, tuvo unos niveles de contaminación que generaron enfermedades sobre todo en la cuenca del Ruhr, pero en toda una zona alemana. Entonces, de ahí, cuando vieron el problema, fue cuando tomaron conciencia. No obstante, Alemania ha sido de las más rácanas, es decir, que aboga por el 30% de Claro, reducción. porque Alemania tiene una gran industria automovilística. Y estamos ya casi justo al final. Me gustaría que un dato del informe especial sobre calentamiento global, del grado y medio que ha salido esta misma semana y que advierte que es urgente disminuir las emisiones para evitar un cambio climático catastrófico. Esto pone los pelos de punta, ¿no? Sí. Pero parece que no... Y además tiene muy poca difusión. No se mueven las conciencias de quienes se tienen que mover. En el día a día parece difícil. Y el dinero mueve mucho. Sí, efectivamente. Y tiene poca difusión. Es decir, que esta idea de cambio climático catastrófico debía ser algo que contase y en todos los informativos varias veces, que la gente lo escuchara cuando tiene puesto todas sus comodidades, el confort. Bueno, pues hoy por lo menos lo hemos tocado aquí en nuestra mesa, aunque haya sido unos pocos minutos. Terminamos, se nos ha acabado el tiempo. Maricruz Arcos, directora del Centro de Documentación Europea de la Universidad de Sevilla, y Lucía Villamoro, catedrática de Derecho Internacional Público de la Pablo de Olavide. Gracias a las dos por haber estado con nosotros en esta mesa. Hasta la semana que viene. Gracias. Ahora les dejamos con unos consejos publicitarios y después todo el deporte con Ángel Gámez. Hasta luego.